Niretzat ohore bat da, gaurko hitzaldi honetara gonbidatu izana, Gezaltzakoa naizen heinean, eta uste dudalako horrelako ekimenak antolatzea izugarrizko garrantzia dutela Añana aldean. Siempre he considerado que las mujeres de esta cuadrilla de Añana están hechas de una pasta especial. Y creo que ahora, más que nunca, no debemos olvidarnos de ella, de vosotras, de las que nos estáis viendo al otro lado del ordenador, y de todo lo que nos estáis transmitiendo y nos habéis transmitido. En este sentido también quiero mandaros un saludo de parte del alcalde de Berantevilla, que le hubiese gustado estar aquí, pero se encuentra trabajando, pero quiere mostrar su firme compromiso de continuar organizando este tipo de actividades para toda la ciudadanía de Berantevilla y para, en general, como el resto de alcaldes y de alcaldesas de la cuadrilla, para todas las gentes de Añana. El trabajo que está haciendo Laia Escola en esta cuadrilla es fundamental. Y desde aquí, aparte de mandar un saludo a todas las que nos estáis viendo, quiero mandar un saludo a las familias y a las gentes de Berantevilla, a las gentes que viven y trabajan en Berantevilla, porque sé que están siendo unos días complicados, es una semana complicada y que esperemos que el resto de cuadrillas y el resto de la provincia no se olvide de vosotros y vosotras en las próximas fechas. Un saludo y mucha fuerza. Y en esta cuadrilla de Añana también se encuentra situada la cárcel de Araba, la cárcel de Zaballa. En cierto modo nos puede servir como referencia física para el tema que hoy vamos a tratar en esta charla. Hay quien considera que la comisión de un delito debe inexorablemente finalizar con la entrada en prisión de la persona que lo comete. En el caso de las agresiones machistas, sin embargo, no es esta la solución o la única solución para muchas de las mujeres supervivientes. Hoy vamos a tratar estos temas con Miren Ortubay, experta en violencia de género, pertenece al Fórum María de Maestu, y nos vamos a preguntar con ella qué podemos esperar del sistema penal, cuál es el acompañamiento que necesitan las mujeres que han sufrido y sufren violencias machistas y qué es lo que debemos cambiar entre todas. Arratsaldeon, Miren. Arratsaldeon. Bueno, pues como comentábamos, un tema bastante controvertido, complicado, pero afortunadamente quienes te conocemos y te hemos escuchado sabemos que lo vas a explicar de una manera muy didáctica. Bueno, algo que pueda, pero déjame antes, sí, que quiero decir hola, porque, bueno, agradezco infinito, como tú has dicho, ¿no?, a las que estáis ahí al otro lado, que no se os ve, pero de alguna forma se os siente. Y estoy encantada que eso, pues que la tecnología nos aproxime y nos permita eso, como entrar en las casas. Pero al mismo tiempo también estoy triste, me hubiese encantado estar en Berantevilla. Como le he estado contando antes a Chivi, yo también tengo familia por ahí, por Añana, me hubiese encantado estar allí y poderos sentir cerca y charlar, pues como hay que charlar, mirándonos así a la cara. No va a poder ser y ya lo siento porque, bueno, porque corta, sí, a veces yo me olvidaré y pensaréis que estoy mirando para adentro, pues que no es fácil hablar así a la cámara, pero mil gracias por estar ahí. Perdona, pues, sí. Miren, ojalá nos encontremos pronto. Para eso tenemos una labor muy pequeñita pero muy importante, que es cuidarnos entre todas, eso. Cuidarnos a nuestras y cuidarnos, y pronto nos podremos encontrar en charlas presenciales. Comenzamos, si quieres, Miren. Yo te voy a plantear una serie de cuestiones y luego al final de la charla, o bueno, ya puede la gente empezar a enviar preguntas mediante WhatsApp y Telegram. Voy a facilitar el número, podéis apuntarlo y enviar todas las cuestiones que consideréis oportunas y que Miren contestará a lo largo de la charla, y si no, al final de ella. Es el 600-771183 y, como digo, podéis hacerlo a través de WhatsApp o de Telegram. Comenzaba yo en la introducción hablando de la prisión, ¿no?, que es muchas veces la obsesión que se tiene cuando se cometen delitos. Y hay mucha gente que en los últimos años considera que hemos avanzado mucho, pues con la Ley Integral de Violencia de Género. Sí que ha podido suponer un avance en lo relativo, pues, a considerar la violencia hacia las mujeres como violencia machista, no algo que sucede en el ámbito doméstico, en lo privado, y que tiene un componente social y político detrás, pero se limita muchas veces, o son muchas las voces que son críticas con esta ley, porque no abarca todas las manifestaciones de violencia machista. ¿Cuáles son los aspectos negativos de esta ley? Porque parece que se le da a veces más cabida a las críticas hacia ella por el hecho de que es muy generosa con las mujeres, por decirlo de algún modo suave. Sin embargo,
desde el punto de vista feminista y desde el punto de vista de una persona que conoce, como tú, este sistema, ¿cuáles serían los aspectos negativos de esta ley? Bien, esta ley, como todas, tiene aspectos criticables, aspectos negativos y aspectos que hay que revisar. Pero antes de entrar un poco en eso, en lo más negativo, me gustaría reiterar y volver a poner el acento en lo que tú has dicho. O sea, la ley integral que se llama la ley de 2004 de medidas de protección integral frente a la violencia de género, que se llama así, supuso un avance enorme y hay que reconocerlo, supuso un hito, un cambio de inflexión por muchas cosas y ha ayudado a muchas mujeres a salir del maltrato. Y yo creo que es bueno decirlo y recordarlo y más estos días, pues que pues Vox y la ultraderecha, los populismos de ultraderecha, pues niegan la importancia pues, de este fenómeno, ¿no?, de la violencia contra las mujeres y lo quieren mezclar con otras realidades. Entonces yo creo que es importante decir que la ley fue un avance por lo que tú has dicho, porque diferenció por primera vez la violencia sexista, la violencia contra las mujeres, de la violencia doméstica, de la violencia familiar, que es la violencia dentro de la familia, la violencia contra los menores, contra las personas mayores. Es un problema importantísimo, pero tiene sus propias características, sus propias causas, y entonces yo creo que es importante distinguirlo, pues eso, la violencia contra las mujeres. Y la ley lo hizo. Y hizo otra cosa fundamental, que es reconocer derechos a las mujeres que sufren violencia, a las mujeres que enfrentan violencia, porque hasta, bueno, os acordaréis, las que tengáis cierta edad, hasta hace relativamente poco, pues el tema de la violencia de género, aparte, como tú has dicho, que era un problema de casa, y que a cada una se lo arreglaba como podía, pues bueno, si había un ayuntamiento enrollado, pues ayudaba a las mujeres, ponía algún recurso para las mujeres. Bien, pues la ley dice no, hay derechos exigibles y el Estado tiene obligación. Entonces, la ley, yo creo que hay que reconocerlo, fue un paso adelante. Ahora bien, eso no quiere decir que no tenga aspectos negativos. Y el primero también es el que tú has dicho, que es muy importante, y es que la ley no protege a todas las mujeres que sufren violencia sexista. Hay muchas manifestaciones de la violencia que quedan fuera, porque, como seguramente ya sabéis, esta ley solo protege a las mujeres frente a la violencia ejercida por su pareja, o sea, o bien por su pareja actual o por quien fue su pareja. Solo se limita a ese ámbito. A ver, que tiene su razón de ser. Primero porque es la violencia más frecuente, o sea, lamentablemente, o sea, es un fenómeno absolutamente extendido y, por tanto, preocupa. Es un problema, bueno, estructural y de grandes dimensiones. Pero, por otra parte, también es lógico que el Estado, por así decir, si tiene que atender a alguien, pues atienda a quien más repercusiones sociales tiene la violencia, porque la violencia contra las mujeres dentro de la pareja no solo le afecta a ella, sino que normalmente, como implica la ruptura de la pareja, muchas veces la ruptura de la familia, la pérdida de alojamiento, los problemas para los hijos e hijas menores, es decir, que es una violencia que genera más consecuencias, más problemas y, bueno, pues se centró en esa, pero por supuesto no es la única violencia. Claro, esto que es el concepto que la propia ley dice, a lo que la ley llama violencia de género, que es eso, violencia dentro de la pareja o expareja, pero el concepto internacional de violencia de género, que es lo mismo que violencia contra las mujeres, pues abarca muchas más cosas. Por ejemplo, esta ley deja fuera, por supuesto, a todas las parejas homosexuales, las parejas que son del mismo sexo, ¿no? Porque solo se fija en la pareja heterosexual. Por otra parte, también deja fuera otras violencias machistas que puede haber dentro de la familia. Por ejemplo, puede haber violencia machista de un hijo contra su madre o de un padre contra una hija, ¿no? O sea, castigarle por cómo viste, por cómo se comporta. O sea, puede haber otras violencias machistas dentro de la familia. Por ejemplo, igual no nos tocan tan cerca, pero es un problema real, la mutilación genital femenina, o sea,
es algo que ocurre dentro de la familia, que es claramente violencia sexista, pero no entra dentro de esta ley. Y lo más importante que queda fuera de la ley son las violencias, por así decir, en el ámbito público, o sea, lo que ocurre fuera de casa. Por ejemplo, esta ley no protege a las mujeres contra, pues, por ejemplo, el acoso laboral o el acoso de un desconocido o de las agresiones sexuales que tienen lugar, pues eso, por parte de un desconocido. Por ejemplo, el tema, pues eso, las violaciones por parte de un desconocido, el famoso tema de la manada, que no me gusta llamarlo así, la violación en San Fermín es del 16, fue un caso de estos. Nadie duda de que eso es violencia machista y por tanto que hay que reaccionar, pero no es de las que entra dentro de la ley. Luego, si queréis, al final hablamos de esto, porque es por supuesto que es una violencia muy grave, pero también hay que decir, y esto también es importante, que esas violencias de desconocidos, esas agresiones sexuales, son afortunadamente muy pequeñas en número. Son muy mediáticas porque tienen mucho morbo, porque los medios de comunicación a veces las amplían y de alguna forma nos meten mucho miedo con eso que nos puede pasar. Pero lo cierto es que la mayoría de las agresiones sexuales, la mayoría de las violencias vienen de gente conocida, de gente de la familia, de la propia pareja, de un ligue a quien tú has abierto pues, las puertas de tu casa, ¿no? Entonces, bien, bueno, me estoy yendo del tema. Si queréis, luego hablamos de eso. Pero sí que es interesante porque precisamente ayer, por ejemplo, compartíamos también, organizado por Laia Escola y el Ayuntamiento de Agurain, charla con Nerea Barjola, que hablábamos de las jóvenes de Alcácer. Eso no se hubiese considerado y, de hecho, hablábamos de precisamente que sitúa a la mujer en el lugar de la culpabilidad, encima, hacerte sentir a ti culpable. Hay muchos casos, o sea, todos los casos en los que nosotros nos sentimos inseguras en la calle no se contemplarían en esta ley. No entran dentro de esta ley, pero yo creo que hay que cambiar de chip. En realidad, esta ley, aunque se dice que da un concepto de violencia de género muy reducido, que es así porque solo se reduce, insisto, a las agresiones que vienen del hombre que ha sido o que es la pareja, en realidad esta ley es una ley que protege. Entonces da unos recursos, unas ayudas, unos derechos a mujeres que han sufrido violencia. Entonces, por así decir, yo creo que no podemos proteger a todas. Entonces, se restringió, bien o mal, fue una decisión política, a ese tipo de violencia dentro de la pareja. Eso no quiere decir que solo eso sea violencia machista. Hay otras, la trata, por ejemplo, no la he mencionado antes, o la prostitución forzada, o sea, otro tipo de explotaciones de mujeres. Eso, por supuesto, que es violencia de género, que es violencia machista, pero en esta ley se protege y se reconocen derechos a las mujeres que sufren violencia por su pareja. Bien, entonces, como retomando un poco el hilo, que si luego queréis al final hablamos de otras cosas, o sea, si nos centramos en esto, yo creo que esa limitación es una de las principales, bueno, pues defectos de la ley integral, que en esto no es tan integral, pero aún así yo creo que el principal defecto de alguna forma es la centralidad, el peso que tiene el sistema penal. Que es lo que partíamos al principio y yo creo que es lo que más dudas puede generar, ¿no? Porque son muchas veces, cuando tú hablabas de casos mediáticos y demás, hay muchas veces que las voces mediáticas dicen, le ha caído no sé cuánto, ya está, problema resuelto. O incluso ahora que se habla mucho de otro tipo de penas, ¿no? Y del cumplimiento de esas penas de manera íntegra. ¿Qué supone que la respuesta sea fundamentalmente y principalmente la vía penal? Bien, para contestar a esa pregunta, efectivamente nos podemos preguntar por las penas, ¿no? Y si las penas arreglan algo o no. Bien, de eso hablaremos al final, porque las penas es como el final del camino. A mí me interesa más el principio del camino, ¿no? Y es que la ley integral da un protagonismo absolutamente excesivo al sistema penal. ¿Por qué? Fundamentalmente porque esos derechos que he mencionado antes, esos recursos, esas ayudas que se establecen para las mujeres que sufren violencia, en gran parte se condicionan
a haber puesto una denuncia penal. Es decir, se obliga a las mujeres para que se les reconozca. De hecho, la ley habla de una credencial de víctima, o sea, como una etiqueta de víctima, ¿no? Bueno, pues esa credencial de víctima se obtiene en el juzgado penal. Entonces, a ver, ya sé, y en eso hay que reconocerlo, en la Comunidad Autónoma del País Vasco hay bastantes ayudas, bastantes recursos a las mujeres antes o al margen de que pongan denuncia. Pero en general las ayudas, pues las ayudas económicas, incluso a veces de alojamiento, las ayudas de vivienda, se siguen pues condicionando a la denuncia penal. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué eso es un problema, ¿no? Ir al juzgado. Bueno, pues yo creo que hay que darse cuenta que el sistema penal es un sistema, o sea, de las ramas del derecho, por así decir, el derecho penal es la más patriarcal de todas, porque es un sistema absolutamente jerárquico, vertical, que utiliza la violencia. La finalidad del sistema penal es castigar a quien comete un delito, castigar a quien infringe la ley. Frente a lo que se suele decir, lo que oímos a veces en el discurso, no es verdad que el sistema penal, su finalidad sea proteger a las víctimas, ni preocuparse por las víctimas, ni la reparación del daño causado, y muchísimo menos la emancipación de las mujeres. La finalidad del sistema penal es castigar. Es una máquina que lo que sabe hacer es poner penas. Es así y lo necesitamos. O sea, en la sociedad en principio no podemos prescindir de eso, pero es eso. No es como a veces se quiere solucionar los problemas por medio del castigo, ¿no? No. El sistema penal no es un instrumento de cambio social. Y en el terreno de que estamos hablando, es que una vez lo vi claro y creo que es una frase importante. El sistema penal no combate el patriarcado, solo castiga a algunos hombres malos, a algunos hombres que, por así decir, se pasan de machistas. Pero el sistema penal solo interviene eso, individualizando el problema, haciendo responsable a un sujeto concreto, ¿no? Y entonces en ese proceso un problema que es estructural, que es político, que es cultural de nuestra sociedad, pues lo convierte en el problema de un individuo. O sea, que te interrumpa, porque por aclarar, quiero decir, porque sí que es cuando dices que es el sistema más patriarcal, que esto no se soluciona con el hecho de que existan más mujeres magistradas, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces se está respondiendo... Ese es otro tema, ¿no? Ya lo sé, pero digo por aclarar que con esto no queremos decir que únicamente sea porque está... no, para nada. Es las penas jueces, hombres, por el propio sistema, ¿no? Quería solamente interrumpirte para eso, para... No, a ver, ese es otro temazo del que podemos hablar para otro día, sí. Pero yo creo, y mira, me viene muy bien esto que digas, porque yo creo que a veces cuando hablamos de violencia, no sé si hay hombres, porque como consideran que esto no va con ellos, no sé si hay alguno escuchando, ojalá que sí. Esto no es un tema de buenas y malos, no es un tema de las mujeres sufren y los hombres son violentos, para nada. No es así, no es así. ¿Qué más quisiéramos que fuese tan sencillo? Y es lo mismo que el machismo, o sea, el machismo no es patrimonio de los hombres. Si las mujeres no fuésemos machistas, si no estuviésemos socializadas en una cultura sexista que nos impone estereotipos y mandatos de género, si nosotras no fuésemos machistas, este problema se habría acabado o sería mucho menor. Entonces, no podemos pensar, desde luego es un avance que empiecen a entrar mujeres, pero si las mujeres se adaptan para que les acojan los roles masculinos o incluso se hacen más duras para que no les digan que hagan las mujeres, pues entonces no arreglamos nada. O sea, la justicia es patriarcal por la función que tiene, porque el método, la medicina que aplica es violenta, es el castigo y la coerción. Es fundamentalmente por eso, independientemente de quién la ejerza. ¿Vale? Sí, lo quería hacer ese pequeño matiz porque muchas veces eso es lo que como cuando hablábamos al principio, ¿no? Que hemos hablado de, por supuesto que ha sido un avance en la ley integral de violencia de género, aunque consideremos que no sea integral completamente,
pero que eso viene también de un trabajo feminista y muchas veces se nos reprocha, ¿no? Ya tenéis Sí, esto, sí. ¿ya para No, qué? esto, o sea, cuando yo digo que la ley ha sido un avance, ha sido una conquista feminista. Claro. Esto no ha salido sin más la democracia, no, no, no. Hemos peleado mucho por hacer visible la violencia y decir que eso, que la violencia era un problema integral. Una cuestión, miren, yo, si quieres, puedes continuar como consideres, si no, yo te voy interrumpiendo y te hago preguntas. No, casi prefiero... Continúa, bueno, sí. si me alargo mucho me cortas, pero casi prefiero como desarrollar la idea porque si no luego se me escapa. ¿Vale? Continúa, miren, sí. No, estábamos diciendo por qué es un problema o por qué el sistema penal tiene tantas limitaciones para intervenir en este campo, ¿no? Y estábamos diciendo, una de las cosas es que solo el sistema penal castiga a personas concretas por lo que ha hecho esa persona. O sea, de alguna forma convierte el tema de la violencia sexista, de la violencia machista, lo convierte de un problema social, político, estructural, lo convierte en un problema de algunos hombres y algunas mujeres, ¿no? Como en un conflicto individual. Y ahí lo desvirtúa. Pero hay otra cosa, y es que para castigar, además, el sistema penal tiene que como individualizar hechos concretos. O sea, solo puede castigar hechos perfectamente definidos en el tiempo y en el espacio y además probados. Entonces, claro, para eso pues necesita que aportar pruebas y normalmente aquí no hay más pruebas que muchas veces que los testigos y que la propia mujer que ha sufrido el ataque, ¿no? Entonces, claro, ¿qué le interesa al sistema? Pues que la mujer aporte las pruebas para poder funcionar e imponer una condena, ¿no? Y de ahí, pues eso, que esas preguntas, ¿no? Pero a ver, ¿pero dónde le pegó? ¿Y cuántas veces le pegó? ¿Y con la mano abierta o la mano cerrada? ¿Y qué es exactamente lo que le dijo cuando le insultó? Claro, entonces son cosas que para la mujer muchas veces es lo de menos, porque la violencia, sobre todo cuando es la violencia en una pareja que lleva tiempo conviviendo, muchas veces se convierte en una forma de relacionarse. Lo de menos es el hecho concreto. Muchas veces lo que la mujer va a denunciar pues es la gota que ha colmado el vaso. No es ni porque haya sido lo más grave ni lo que más le importa. A veces sí es porque ha sido lo que más miedo le ha dado o porque ya no aguanta más o porque ya ve que está afectando a los hijos. Pero ese hecho en sí no le importa mucho. O sea, lo que más le importa es todas las humillaciones, el miedo que ha pasado y muchas veces eso es más los silencios, los gestos, más que el hecho concreto. Claro, pero todo esto no se puede contar al juzgado. ¿Me explico? O sea, al juzgado lo que le interesan son los hechos concretos. Entonces, ese es otro de los problemas, ¿no? Que el interés, por así decir, del sistema penal no coincide con los intereses de las mujeres. O sea, porque, ¿qué les interesa a las mujeres? Y en esto, pues claro, también tenemos que fijarnos que este tipo de delitos son muy diferentes de otros delitos. O sea, a mí no me cuesta nada denunciar, pues si un día voy por la calle y me pegan un tirón y me roban el bolso, pues voy y lo denuncio, porque me importa o sea, quiero que le cojan al que ha sido y sobre todo que me devuelvan el bolso. Pero claro, aquí no es así. Aquí hay una relación con la persona que te está agrediendo, hay una relación muchas veces larga, de mucho tiempo y muchas veces compleja. Quiero decir que efectivamente hay violencia, hay agresiones, hay malos tratos y faltas de respeto, pero también ha habido buenas experiencias y muchas veces es pues el padre de tus hijos, ¿no? La relación es muy difícil y por eso es difícil denunciarle. Y claro, el derecho penal está pensado para eso, para castigar al extraño, al que nos ataca desde fuera, al enemigo que es desconocido. Y funciona mal cuando quien nos ataca es uno de los nuestros, o sea, de dentro. Y es que hay que pensar también que hasta hace relativamente pocos años, o sea, hasta hace pocos años, el Código Civil decía que la mujer tenía que obedecer a su esposo y que cuando no obedecía le daba poder al padre de familia, al marido, para aplicar la disciplina dentro de casa, no solo a los hijos, también a la mujer. O sea, todo esto está ahí, está en el inconsciente colectivo y está pues también en las mujeres, ¿no? Entonces,
por eso este delito no es como otros y es bastante más difícil denunciarlo. Entonces, todo esto, no sé si me explico, es un tema demasiado complejo, pero yo lo definiría en esa frase, que los intereses de las mujeres no coinciden con los intereses del propio sistema penal. O sea, cuando poníamos de título esta charla, ¿qué podemos esperar? Pues claro, ¿qué podemos esperar? Pues del sistema penal esperamos lo que sabe hacer, que es imponer castigos, ¿eh? Pero claro, muchas veces las mujeres no quieren eso o no solo quieren eso cuando acuden a denunciar. Claro, por lo tanto, miren, aquí sí que vemos que ocurre algo muy curioso, que es cuando hablabas tú antes de las agresiones mediáticas y de las noticias, que da la sensación de que la sociedad en pleno pide un castigo para un agresor. Has mencionado el caso de la manada de Iruña, ¿no? Que no te gusta que se le llame así, que se le considera una violación en grupo y para muchas es unas cuantas violaciones por parte de todos los individuos hacia ella. Claro, parece que la sociedad lo que está pidiendo es cárcel, cárcel, cárcel y nos olvidamos de lo que quiere esa mujer. Has comentado al principio también que muchas veces hay que reconocerla como víctima. Cuando decías ahora lo del tirón del bolso, si nos roban en casa, te dice, o sea, se ha robado en casa, no ha habido un presunto robo. Con las agresiones siempre son presuntas. Muchas veces ocurre esto. Y ocurre que la víctima, también por cuestiones que has comentado tú, por las relaciones que puedas tener con el agresor en el caso de que sea tu pareja o que haya por una familia de por medio, por un montón de motivos, ya te cueste situarte en esa, ¿no? Como víctima. Pero es que encima si te encuentras una administración de justicia, incluso una propia a la hora de denunciar, que nos sitúa muchas veces como responsables porque no haya habido una denuncia previa, como responsables de lo que nos ocurra, si ya te encuentras con un sistema que te está victimizando de nuevo, pues resulta más complicado. Cuando se remarcan esas cuestiones, la falta de denuncia previa, cuando se le hace responsable a la mujer de lo que le está sucediendo por haber soportado durante tantos años. Tú decías, muchas veces cuando va a poner la denuncia es la gota que colma el vaso, pero ¿cómo le cuentas a un policía, a un juez, lo que llevas sufriendo durante años, ¿no? Y que ha sido con la última bofetada o con el último insulto. ¿Qué es la doble victimización? ¿Por qué le cuesta tanto muchas veces? ¿Qué es lo que reprochan? No, es que si no ha ido antes, y esto es duro de escuchar, porque da la sensación de la víctima consentidora que no quiere ser víctima. Muchas veces hablamos de supervivientes, precisamente porque las que han sobrevivido queremos que sean supervivientes, ¿no? Porque no queremos nosotras desde el feminismo victimizarlas. No sé si nos puedes hablar también un poquito de eso, ¿no? De la doble victimización. Bueno, Chiver, serás consciente de que me has hecho por lo menos 4 preguntas. Sí, pero yo te las suelto porque, claro. Bueno, yo intento y si me dejo algo... Sí. No, por supuesto, yo arranco en todo para que tú continúes con Sí, no, a ver, sí, es un tema muy interesante porque durante muchos años, todas las campañas institucionales, toda la publicidad se centraba en el lema mujer denuncia, ¿no? Mujer denuncia, es decir, lo que se le venía a decir, si callas, si no hablas, no podemos ayudarte. Y de alguna forma es terrible porque primero se le vuelve a responsabilizar a ella, o sea, en el fondo se le viene a decir, si no denuncias, no te quejes, ¿no? Entonces, claro, por una parte se le abre solo la puerta del sistema penal, pero como he dicho antes, bueno, no lo he dicho, pero lo voy a decir ahora, el sistema penal es una vía muy dura para la víctima de cualquier delito. Yo no sé si alguien de las que nos escucha, si os ha tocado, me da igual por un accidente de tráfico o por eso, porque te hayan robado la bici o por lo que sea. En general es un medio muy hostil que no trata bien a las víctimas, porque lo que les interesa a las víctimas es que aporten lo que saben para poder condenar, ¿no? Pero eso es mucho más duro en este tipo de delitos que te afectan a tu propia vida, a tu propia intimidad. O sea, que para intentar transmitir el daño que has sufrido, pues tienes que hablar de tus vivencias más íntimas, de alguna forma desnudarte ante un juez, y eso es durísimo. Y muchas veces, pues eso, te sientes examinada, te sientes juzgada,
y se sufre mucho, ¿no? Entonces, claro, la gente, pues cuando ve y sufre eso, pues muchas veces se retiran, ¿no? Y dicen, yo no quería esto, o sea, yo no, esto no me merece la pena, ¿no? Y entonces, pues dejan de colaborar, o sea, muchas, si tienen información antes, no denuncian, otras, pues si van y lo pasan peor y dicen, si esto es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Pues entonces dejan de colaborar, no declaran, es lo que se llama, entre comillas, quitar la denuncia, ¿no? Claro, luego se hacen los mitos esos que son mentira de las denuncias falsas, no es verdad, o sea, muchas mujeres dejan de colaborar porque lo pasan peor, porque se sienten eso, pues otra vez perjudicadas, maltratadas, otra vez victimizadas, ¿no? Y ya no sé qué iba a decir, o sea, que dejan de colaborar. Y otras no pueden probar, porque claro, porque lo que le interesa al derecho penal, pues muchas veces tú has procurado olvidarlo, ¿no? ¿Qué día fue? ¿Cuándo fue? ¿Con quién estabas? Pues muchas veces no puedes demostrarlo y entonces si no se puede demostrar se absuelve, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente lo que tú decías, o sea, que muchas veces se culpabiliza a la mujer porque dicen, no te podemos proteger si no denuncias. Y dice, bueno, pero es que hay que saber muy bien y tener mucha información antes de denunciar de dónde te estás metiendo. Pero luego otra cosa, que es también otra pregunta que me has hecho, lo de reconocerse víctima. Claro, a diferencia de otros delitos, aquí una de las cosas más difíciles es ponerle nombre a lo que te está pasando. O sea, reconocer que eso que te pasa no es una depresión, no es que no, eso que te pasa a ti es eso que dicen en la tele, ¿no? Es lo de la violencia de género, porque, claro, porque es muy sutil, o sea, no, bueno, cuando llega la violencia física, que ya es como innegable, o la violencia sexual, que también es un... Pero para entonces normalmente ha habido una violencia psicológica absolutamente destructiva, pero mucho más difícil de percibir, ¿no? Pues esos desprecios, esos tú calla, que tú esto no sabes, tú eres una... O sea, todo eso que se va prolongando en el tiempo y que resta muchísima capacidad de reacción a la mujer. Pero es que con todo, claro, reconocerte víctima es... Todas pensamos que a nosotras eso no nos pasa, todas pensamos que eso solo les pasa a las tontas, a las pobres, a las que no saben elegir o a las que vienen de culturas completamente machistas. Eso sigue pasando, Miren, sí, eso sigue pasando, sí. ¿No te pasa a ti? Claro, por Es decir, supuesto, no pero nos pasa a claro, todas. yo lo pregunto como no, lo pregunto para No, que lo sepas porque hay muchos que dirán que no es. en general todas, pero no solo ya con el maltrato, incluso con... ¿Quién reconoce de primeras que está metida en una relación destructiva, en una relación que le hace daño? Me da igual una relación de amistad, una relación de pareja, cualquiera. Nos cuesta, o sea, porque siempre pensamos que eso, o sea, que eso no nos pasa a nosotras, ¿no? Pero aquí es más duro porque, por todo lo que hemos dicho, porque todo eso de víctima de violencia de género tiene ya como unas connotaciones que, pues eso, que es que no queremos ser de las perdedoras, o sea, nos cuesta asumirlo, pero nos cuesta asumirlo por muchas más cosas, porque es un fracaso personal, porque las mujeres estamos socializadas en que somos el sostén afectivo de la pareja y que cuando la pareja va mal, cuando la familia va mal, es nuestra responsabilidad. Entonces, reconocer eso no solo es reconocer pues eso, que está siendo víctima, sino es reconocer una especie, bueno, pues de fracaso, y las mujeres sienten culpabilidad, sienten vergüenza y sienten, pues eso, sí, vergüenza, culpabilidad. Es un sentimiento de fracaso que no es fácil reconocer. Y luego decidir, tomar la decisión, decidir salir de ahí, no es tampoco una decisión que un día te levantas por la mañana y hoy me separo. Pues no, no es así, ¿no? Es bastante más complejo. Y normalmente hay dudas y hay avances y decisiones que se toman y luego vueltas atrás. Y, o sea, no es un camino lineal, sino que va con muchos pasos adelante y atrás, ¿no? Y eso es difícil. También es difícil para quienes acompañan en el proceso. O sea, porque tú estás intentando apoyar a una mujer
darle confianza y tal, y de repente un día te dice, oye, mira, que me lo he pensado y que no, que ya, que esto lo puedo arreglar yo sola. Y claro, eso es duro para todo el mundo, empezando por ella, ¿no? Entonces, a diferencia de otros delitos, aquí el reconocerse víctima y el decir, voy a denunciar al hombre que un día elegí para vivir con él, pues es muy difícil. Y luego, si encima la única puerta que se te abre es la del juzgado, y eso, donde corres el riesgo, ya no lo voy a decir, pues lo he dicho antes, lo que se llama la doble victimización o la victimización secundaria se llama, es decir, que quien supuestamente te va a prestar ayuda, quien te va a escuchar, quien te va a proteger, pues resulta que por cómo funciona, por esos sitios donde tienes que esperar, por esos, pues eso, tiempos que se demoran, porque de repente un día te encuentras a tu agresor al que estás denunciando en el pasillo de al lado y le tienes que oír lo que te dice. O sea, por muchas cosas que a veces se prevén y otras se prevén menos, pues las mujeres muchas veces salen del juzgado peor de lo que entraron. Eso es lo que se llama la doble victimización. De hecho, hoy mismo creo que he leído en una red social precisamente el caso de una joven que decía que había ido, bueno, pues había atrasado el juicio rápido, el que tenía que declarar por haber sido víctima de una agresión por parte de su expareja y, bueno, cosas pues del retraso o lo que fuese, que se había cruzado por el pasillo con su agresor, ¿no? Supongo que eso también condiciona bastante la declaración que esta mujer vaya a poder hacer luego delante de un juez, ¿no? Estas cosas, sí, pues por todo lo que precisamente estabas comentando ahora, esto es lo que nos lleva a ver las carencias, lo que decíamos al principio, si un sistema penal basado únicamente en el castigo, ¿no?, de quien comete el delito, deja muy... con mucha medibilidad, sin recursos, sin herramientas. Yo por eso te preguntaba, ¿lo de sigue ocurriendo esto? Porque muchas veces creemos que las mujeres que tenemos más herramientas para más formación, o lo que sea, cuando nos situamos también en esa posición o se sitúan en esa posición, es cuando ya no puedes decir, bueno, pues esto no me sucede por lo de tonta, lo de ignorante, lo de... Esto es un problema político, social, cultural, que viene, está muy arraigado. Pero bueno, sería para otra charla también, ¿no? El tema cultural. Aquí es cuando vemos las carencias totalmente del sistema penal. Esa mujer no está acompañada para nada. Miren, yo no sé si quieres retomar eso, alguna de esas cuestiones, ¿no? De esas carencias hacia la sobreviviente, de por qué decide un día poner una denuncia y luego echarse hacia atrás. O que continúes también por donde consideres, sí. Antes decía, no, ¿qué podemos esperar del sistema penal? También a veces es un error, porque a veces creamos en las mujeres, ahora ya se dice menos, ¿no? Pero todavía existe el mensaje ese de si quieres que te protejamos tienes que denunciar. Claro, a veces las expectativas que se crean a las mujeres, pues es que el sistema no las puede responder. Entonces, luego, si queréis, hablamos de eso, ¿no? Yo creo que realmente el apoyo más fuerte tiene que venir de fuera del sistema penal. Al sistema se va o sea, la denuncia penal es para lo que es. Cuando hay que denunciar, porque, bueno, pues claro, porque solo el sistema penal puede restringir la libertad, o sea, puede quitarle la libertad a la persona, quitarle la libertad en sentido de encerrarle en una prisión, que eso pasa pocas veces, claro, porque es un castigo grave que solo puede ser cuando se haya demostrado hechos graves o un riesgo muy grave, o otros tipos de restricción de la libertad, como puede ser pues el prohibirle acercarse a determinados sitios o comunicar. Tal. Esos son castigos, restricciones de la libertad, solo lo puede poner el sistema penal. Entonces, cuando hace falta eso, no queda más remedio que denunciar, ¿no? Pero como decía antes, las mujeres muchas veces no quieren castigo. Y en todo caso, algunas sí, por supuesto, y algunas es que no les preguntan si quieren o no, porque el hecho cometido es demasiado grave. Pero lo que está claro es que nunca las mujeres quieren solo castigo, quieren muchas otras cosas. Quieren reconocimiento, quieren que se les escuche, que se les crea, que se escuche sus historias y lo que para ellas han supuesto, y quieren reparación. Luego podemos hablar de todo eso, pero eso yo creo que no lo puede ofrecer el sistema penal. O sea,
y lo que en el fondo quieren las mujeres es algo tan sencillo de decir y tan complicado de conseguir como una vida sin violencias, ¿no? Retomar las riendas de su vida, o sea, poder vivir sin esa amenaza, sin esa carga, sin eso. Eso es lo que quieren. Claro, ¿cómo se consigue? A veces hay que decirlo, alguien sí lo puede conseguir a través de la condena, o sea, cuando le condenan a un agresor, de alguna forma, una sentencia que te dé la razón, o sea, dices, sí, esto estaba mal, era injusto y era un delito y merece castigo. Eso sí da cierta satisfacción, pero cierta tampoco te arregla la vida. O sea, yo que lo he discutido con jueces, claro, los jueces lo que quieren es poner condenas porque esa es su función y lo procuran hacer bien, pero yo les digo, no, pero no es lo mismo imponer una condena que solucionar la vida a una mujer. Muchas veces una condena no sirve de nada porque hace que la persona esté, vamos, el agresor pues esté eso todavía más agresivo, más enfadado y a veces la reacción es peor y la denuncia y la intervención del sistema sirve para que el problema se agrave. Y otras veces, bueno, pues incluso la propia mujer después de la condena piensa que el otro ha aprendido de alguna forma la lección y vuelve. Y también viceversa. Muchas veces una mujer que se ha atrevido a dar el paso, que ha tomado la decisión de romper, aunque luego no consiga una condena porque no consiga demostrar o porque no quiera pasar por esos requisitos y por esas obligaciones que le pone el sistema, aunque termine en un archivo o en una sentencia absolutoria, esa mujer que ya ha decidido romper, pues busca otros apoyos fuera y puede hacerlo. O sea, quiero decir, por una parte, que ni condena quiere decir que ya la mujer se empodere como para vivir libre de violencia, ni al revés, ni una absolución. Entonces, eso, pues lo que las mujeres quieren son otras cosas además, ¿no? Fundamentalmente también eso, que se les crea, sentir que no son ellas a las que se les juzga y a las que se les culpa y se les hace responsables, ¿no? de los hechos. Claro, lo que pasa es que eso, pues igual el juzgado, no, tampoco podemos esperar una terapia, ¿no? O sea, a veces tenemos que buscar apoyos fuera, reconocimiento social. Por ejemplo, por eso yo creo que son tan importantes los grupos, como decías tú, de supervivientes, de mujeres que han pasado por eso y tienen luego la capacidad de ofrecer acompañamiento y ayuda a otras. Eso hay que potenciarlo y valorarlo porque sirve de mucho, ¿no? Sí, por eso decíamos desde el principio que una cosa es el castigo, que es lo que busca el sistema penal mientras no sea modificado, mientras no deje de ser patriarcal y demás, y otra cosa es el resarcir a la mujer de lo que ha sucedido, el darle a la mujer la confianza suficiente para continuar una vida que va a ser muy complicada porque sobre todo esto merma la confianza en una misma, ¿no? Y esa sensación de seguridad y también la responsabilidad de la propia sociedad, porque en muchas ocasiones somos nosotras mismas, ¿no? Como sociedad las que decimos, y dale, ¿no? Que una mujer que ha pasado por una relación en la que ha existido violencia vuelve con la misma pareja o vuelve a tener la misma situación, seguimos responsabilizando, seguimos siendo responsabilizando a la mujer. Y eso es carencia no del sistema penal, sino de algo más. Esa mujer evidentemente necesita también que se le haga otro tipo de acompañamiento, ¿no, Miren? Sí, es que es eso, que no respetamos a las mujeres, o sea, como feministas y muchas veces como mujeres somos las primeras insolidarias que decimos, bueno, yo creo que ahora ya todavía menos, pero todavía se hace lo de, en fin, que ella también algo habrá hecho porque es que ella es insoportable, o sea, eso también. Pero además de eso, lo que hacemos es no respetar los ritmos, o sea, no entender lo difícil que es dar ese paso y entonces pues atosigar, pues oye, pues si quieres algo, pues eso, pues denuncia, pues márchate de casa, pues ya te vale seguir aguantando. Y no respetamos que la mujer que muchas veces lleva sobreviviendo y defendiéndose y protegiéndose como ella sabe y como ella puede mucho tiempo, pues que necesita pasos y confianza y sentirse escuchada, o sea, necesita una serie de apoyos que es un proceso siempre largo. Y a veces somos demasiado impacientes y queremos decir,
tanto el sistema penal, tanto los jueces, como a veces incluso, pues yo qué sé, los servicios sociales o incluso las amigas, siempre sabemos lo que una mujer necesita y lo que tiene que hacer y lo que es bueno. O sea, volver a tratarles como menores de edad que no saben lo que quieren, ¿no? Pero por otra parte, también quería decir otra cosa, y es que el sistema penal no da reparación del daño. O sea, el sistema penal cuando dice que protege los intereses de las víctimas, el sistema penal lo que sabe es poner penas, poner castigos. Y entonces da por supuesto que la víctima lo que quiere es eso. Y a veces la víctima lo quiere, sí, y lo quiere y además es que es de justicia que... Pero desde luego no solo quiere eso. Claro, el sistema penal luego también da reparación. La única reparación que sabe dar nuestro sistema actual es lo que se llama la responsabilidad civil, o sea, la indemnización económica por los daños sufridos. Aquí tendríamos otro tema para otra charla, porque frente a otro tipo de delitos, aquí en general, las indemnizaciones que se ponen siempre son muy pequeñas y muchísimas veces las mujeres renuncian a la indemnización porque dicen, no, si yo no quiero dinero, no, yo quiero justicia, yo quiero eso, quiero libertad. No, pero es que sin dinero tampoco no se anda, ¿no? Pero desde luego no solo dinero. Claro, para las mujeres, por ejemplo, una cosa importantísima es el propio reconocimiento por parte del agresor del daño. Y esto no lo proporciona el sistema penal. Frente a lo que pueda parecer, en los juicios no se persigue la verdad. En los juicios solo se persigue demostrar hechos que el sistema ha definido como delitos y por tanto para él son importantes, pero no le interesa saber todo lo demás. Y entonces el acusado muchas veces no tiene conocimiento porque no hay medios para que conozca el daño que ha hecho, lo que a la mujer le ha supuesto, el sufrimiento que ha tenido, las consecuencias en su vida que ha tenido. Eso no se llega a conocer. O sea, el acusado en el juicio penal tiene un papel como pasivo, o sea, se le juzga, se le acusa y se le castiga, pero desde fuera. No es un castigo asumido. El sistema penal no busca que la persona se arrepienta ni reconozca el daño. Muchas veces ni lo conoce, ni mucho menos lo reconoce. Es más, a quien le castigan penalmente normalmente también lo siente como una injusticia, porque él se da a sí mismo explicaciones o justificaciones de lo que ha hecho, ¿no? De ella que provoca y esas cosas, y siente el castigo como injusto. Y hay una cosa que tú has hablado de los juicios rápidos, que es otro problema, que aquí igual es un problema demasiado técnico, pero los juicios rápidos que en principio tienen ventaja, porque como su nombre indica, pues es muy rápido, pues tener una sentencia en pocos días, en una semana, y con esa sentencia ya puedes tener derecho, bueno, pues a algunos recursos, ¿no?, que tienes como víctima de violencia. Vale, pero los juicios rápidos tienen un problema, que es que como son esos rápidos, pues no se investiga, no se profundiza. Entonces, bueno, pues si ha dejado marcas la bofetada, pues se juzga por ese golpe. Si ha sido un mensaje de WhatsApp que se puede probar porque está en el teléfono, pues eso se condena. Pero claro, como decíamos antes, ese hecho puntual para las mujeres es lo de menos. Y la violencia... Perdona que te interrumpa, miren, para aclararlo. O sea, estás diciendo que en un juicio rápido, realmente si existe una relación de violencia continuada, en un juicio rápido se va a juzgar en el momento en el que tú pongas la denuncia lo que ha sucedido, eso último, es decir, no se va a hacer una trayectoria, no se va a escuchar a la víctima o a la mujer. Escucharles sí, dentro de un orden. Pero normalmente los juicios rápidos, solo se puede hacer juicio rápido cuando el hecho sea muy claro y no necesite investigación. Entonces, pues eso, un delito pues muy simple en el que haya prueba. Mira, aquí está la marca de la bofetada, otra. Entonces, ¿qué pasa con esa violencia habitual, esa violencia psicológica, esa violencia que se ha prolongado durante años, pero que es tan difícil? Porque no es que un día me dijo tal, no, es que todos los días cuando entra, pues hace ese gesto de... O sea, ¿me explico? ¿Eso cómo lo puedes demostrar? Hacen falta informes psicológicos, informes periciales, testimonios de aquello que pasó en aquella comida con los amigos hace un año. Bien, para reunir todas esas pruebas hace falta tiempo y hace falta recursos, investigación. Entonces, ¿qué pasa? Pues
el sistema tiende a ahorrar energía, como todos los demás sistemas, y dice, no, a ver, si lo que ella quiere es una condena para tener la credencial de víctimas para poder ir a pedir tal ayuda, pues ya está, con esto se le condena y punto, ¿no? Y de alguna forma el sistema ha funcionado, pero eso no es lo que ella quería. O sea, pero lo otro es mucho más largo. Entonces, claro, los juicios rápidos tienen ciertas ventajas y para muchas mujeres les soluciona el problema y ya está. O sea, punto. Y a partir de aquí empiezo con otra, pero a muchas otras no les soluciona para nada, porque las penas son pequeñas. Bueno, es complejo. Pero lo que iba a decir, hay otro mecanismo que aquí suele funcionar y que a priori desde fuera podría parecer fenomenal, que es el mecanismo de conformidad. No sé si os suena. La conformidad es cuando el acusado admite la pena, se conforma con la pena, de esa forma consigue una rebaja importante en el castigo y ya está, ya no hay juicio ni sentencia. Cae todo el mundo encantado. Pero ¿qué pasa? Por una parte, que esas conformidades muchas veces se logran pues, negociando entre el fiscal y el abogado o la abogada de la mujer, pero sin ni siquiera pedirle casi a ella su consentimiento, su opinión. Muchos son abogados o abogadas de oficio, ¿verdad? Porque a ver, los abogados y abogadas de oficio a veces son mejores que los de pago. No, o sea, me refiero a que no lo digo no para nada, para desacreditar, porque no. Son muchas las personas que luego ejercen el turno de oficio y tienen sus... No lo digo en ese sentido, sino por lo que tú decías, que muchas veces ni se le pide la opinión, es decir, no existe una relación en la que la mujer haya podido acudir. Claro, que quieren hacer lo mejor, pero ellas piensan que lo mejor es, pues puesto que ha venido y ha puesto una denuncia, obtener una condena lo más rápido posible y ya está, ya otra cosa, y ya tiene la condena. O sea, yo no lo hacen con buena voluntad y muchas veces porque piensan realmente... tiene sentido, o sea, en el sentido que piensan que es realmente lo mejor para la mujer. Sí. Pero yo insisto, no se dan cuenta que las mujeres no quieren solo castigos y eso es casi lo de menos, ¿no? Entonces, voy con lo de la conformidad. La conformidad es un mecanismo que se utiliza muchísimo porque el juez prefiere no hay juicio, el fiscal no tiene que acusar, no tenemos que llamar a testigos, tal. Es mucho más rápido y la mujer ya tiene lo que quiere, una condena. Y además, el hombre, como se ha conformado, no puede recurrir. Todos contentos. No. Todos contentos, no. ¿Por qué? Primero, porque muchas veces se logra sin que ella opine, casi sin que ella entienda lo que ha pasado. Y dice, pero si no ha habido juicio, ¿qué pasa aquí? Y dice, no, ya, no hace falta. Bueno, no lo entienden, ¿no? Pero muchas veces, para una mujer, que el hombre se entere de lo que ha pasado, reconozca, se avergüence y de alguna forma incluso pida perdón, puede ser más satisfactorio moralmente que una condena. Pero esto no pasa, aunque la conformidad suena a eso, no. El hombre se conforma con la pena, no reconoce lo que ha hecho y mucho menos pide perdón, ¿no? Pero lo mezclamos todo. No sé si me explico. Sí, no, vamos, estupendamente. Miren, y creo que seguramente te estarás dejando cosas, porque yo te he interrumpido mucho, eso igual me tenía que haber apagado el micrófono por ahí, pero la verdad es que nos están llegando preguntas. Yo no sé si quieres continuar con alguna cuestión que te hayas dejado o que te vaya lanzando. Bueno, nos queda todo un tema muy importante, pero lo dejamos para luego si las preguntas. No, igual abarcamos ese tema. No, en el sentido de, bien, por ahora hemos criticado al sistema, hemos dicho, bien, el sistema penal tiene muchas limitaciones, no podemos esperar gran cosa de él. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, ¿por dónde avanzamos? Entonces, yo creo que hay todo muchos temas que, pues, si quieres... Sí, precisamente por dónde abarcamos, porque algunas de las cuestiones que nos están llegando ya vía Telegram y vía WhatsApp van referidas a eso. Si no hay sistema penal, que no estamos hablando de que no exista, sino estábamos haciendo una crítica del que existe, cuáles son las alternativas, qué hacemos también con los hombres maltratadores, nos indican muy al hilo de lo que estabas comentando ahora, ¿no? Entonces, si quieres, vamos por ahí, Miren, y luego continuamos con otras preguntas. Bien. Está claro que no podemos prescindir del sistema penal. O sea, solo quien tiene mucho poder, como las multinacionales que arreglan las cosas dentro o la mafia, las mujeres no tenemos poder como para prescindir del sistema penal. O sea, lo necesitamos. Lo que no podemos es poner demasiada confianza en lo que ese sistema nos va a devolver.
Entonces yo creo que lo primero que tenemos que pedir al sistema penal es que no cause más daño, o sea, que no vuelva a revictimizar a las mujeres. Entonces, para eso que funcione entendiendo dónde se está metiendo, cuál es el problema y que, bueno, pues soluciones a veces pues prácticas, pues eso, de poner otros sitios de espera, otros sitios para tomar declaración, otros, bueno, muchas veces son cosas sencillas, pero que lamentablemente no se hacen. Informar debidamente y todo eso, o sea, no victimizar. La segunda cosa es que no haga falta, que no sea imprescindible la denuncia para conseguir apoyos y para conseguir protección y ayuda. En este sentido, yo quería decir, os sonará, porque se habló muchísimo del famoso pacto, fue ya en 2017, es que pasa muy rápido el tiempo, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Bueno, el famoso Pacto de Estado en realidad volvía a ser más derecho penal. O sea, como vemos que esto no funciona, pues entonces ponemos más penas, más agravantes, o sea, todo como en la misma línea. Y solo hubo una cosa, para mi entender, novedosa, que se decía, esa la posibilidad de conseguir derecho y asistencia sin denuncia. Y, por ejemplo, se podía decir que los propios servicios sociales o otro tipo de servicios o de atención a las mujeres diesen esa credencial, pues aquí hay un caso de violencia, aunque ella no quiera denunciar, ¿no? Vale, eso sí que es una vía de avance, pero ¿qué ha pasado? Pues que se quedó en el papel, o sea, no se ha desarrollado. No es fácil, ¿eh? No es fácil. O sea, Perdona que te interrumpa con esto también. Miren, eso equivale, por ejemplo, porque siempre llama mucho la atención, si ocurre un accidente de tráfico, existe la omisión de socorro y demás, cuando se han conocido, por ejemplo, cuando se invita también al vecino, a la vecina, al familiar, al amigo, a la amiga que conoce, que también haga una denuncia si no, la mujer no quiere hacerlo, por todo lo que hemos comentado que supone ese camino, ¿no? Hacia el juzgado, en la comisaría, donde sea, también tendría que tener ahí, no sé, para responder corto, pero una responsabilidad en la sociedad en ese sentido, cercana, es decir, todas okay, hemos a ver, conocido. estamos diciendo que no hay que esperar mucho el derecho penal y luego no vamos a decir, o sea, que todos los demás denuncian. Por eso digo, pero muchas veces, Bien, claro, el conocimiento, ¿no? del delito. Una cosa es que en la sociedad tengamos que, o sea, que todas las personas tengamos que tener antenas para percibir cuándo puede haber un caso de violencia, que creemos espacios y sobre todo, por supuesto, los profesionales, ¿no? De los servicios sociales, de los servicios sanitarios, que creen, o sea, que tengan primero antenas para saber cuándo detrás de un relato sobre dolores reiterados de cabeza puede haber una cosa de maltrato. Luego, ser capaces de crear un clima de confianza para que la mujer pueda hablar, pueda expresarse, de no sentirse juzgada y todo eso. Eso es muy importante y sería un apoyo fundamental. Claro, pero luego tienen que denunciar. A ver, según la ley, que al principio todos se la tomaban al pie de la letra, cuando un funcionario público, ya sea trabajadora social o profesional de la sanidad, tiene conocimiento de un delito, en principio tiene que denunciar. Y al principio aquí había serios problemas de conciencia y conflictos morales, ¿no? Porque por una parte yo tengo que denunciar, pero por otra parte la mujer me está diciendo no quiero denunciar. Bien, en eso la experiencia, sobre todo a los servicios sociales y sanitarios, pero incluso a la propia policía, se han dado cuenta que cuando se denuncia contra la voluntad de la mujer o sin la voluntad de la mujer, no, a la larga no sale bien. No sale bien porque esa mujer seguramente no va a declarar, no va a haber pruebas y no solo has conseguido que se meta en un camino que no va a tener salida, sino que has perdido la confianza de la mujer. Y entonces, o sea, en general, yo sé que esto es muy complicado. O sea, ¿qué hago si oigo gritos al otro lado de la pared? Hombre, pues según cómo sean, pues hay que llamar a la policía. Otra cosa, según cómo sean. Pero muchas veces es mucho, en vez de decir, hola, que soy la vecina y estoy oyendo, porque hay la mujer 1000 veces te va a decir, no pasa nada, es que nos gusta esto, ¿no?
entonces, pues otras cosas, ¿no? Pues cuando De te la acuerdo. encuentras por la escalera un día sola, dice, oye, que si un día quieres, no sé, o sea, otro Generar ese tipo, clima de confianza. sí, no es fácil, no es fácil. Y nadie tenemos, pero bueno, o sea, respondiendo a tu pregunta, ya no me acuerdo cómo, que otros denuncien, pues esto es como la de mujer denuncia, todos denuncian. No, yo creo que hay que propiciar terrenos de confianza, dar apoyo, escucha, para una mujer lo más difícil es empezar a hablar. Cuando empieza a hablar, aunque sea con amigas, aunque sea con la trabajadora social a la que ha ido a preguntar por otra cosa, cuando empieza a hablar ya se está abriendo. Bien, De entonces, acuerdo, sí, perdón, íbamos. que te había interrumpido. Sí, ya sé en qué íbamos. No, que está muy bien. Que en protección sin denuncia. O sea, Sí. que haya... Aquí hay, por ejemplo, hay la posibilidad de asistencia psicológica, de atención psicológica, jurídica, incluso aquí en el País Vasco, con más flexibilidad que en otros sitios, la posibilidad de entrar a un recurso de alojamiento, a un piso de acogida, incluso antes de la denuncia y para que te prepares en la denuncia. Eso en otros sitios no hay. Entonces, por ahí es el camino. Pero claro, esto sobre todo necesita recursos, o sea, financiación, porque ahora hay un servicio bueno de atención psicológica, pero claro, las mujeres muchas veces necesitan más consultas, más visitas, o pues eso, en un piso estar más tiempo hasta que se atreve a anunciar, o se puede montar la vida en otro sitio donde no corra peligro. ¿Me explico? O sea, por una parte, eso, que la protección atienda a las necesidades reales de la mujer más que a la causa, más que a haber podido demostrar que hubo tal maltrato o tal no. O sea, que se dé esa protección sin denuncia. Y luego otras formas de avanzar son muy importantes y esto lo reconocen los propios profesionales tanto de la justicia como de la sanidad, como de trabajo social, es la formación específica, pero la formación específica, bueno, ahora se dice en género, que a mí no me gusta nada, o sea, en teoría feminista y en saber el significado, el origen, las manifestaciones y los efectos de la violencia de género, que es una violencia diferente de otras. O sea, entender eso, entender por qué las mujeres reaccionan de una determinada forma. Eso requiere formación y formación obligatoria para todos los profesionales que intervienen en este campo y no voluntaria como es ahora. Y no sé, bueno, pues, bueno, pero he dejado sin responder otro tema de los hombres, otro temazo. Sí, pero precisamente ahora, cuando has comentado lo del género, hay una de las preguntas que nos ha llegado de una de las que nos están acompañando al otro lado de los ordenadores, de las que agradecemos estéis ahí, que nos acompañan, os sentimos, precisamente lo de violencia de género, violencia machista. Yo hace tiempo que decidí que lo que hacía era periodismo feminista, no de género, y tengo mis motivaciones para eso. Nos preguntan eso, podemos empezar por ahí y enlazas también si quieres con el tema de los maltratadores, si es posible, no sé qué prefieres contestar antes, lo que consideres. Sí que nos preguntaban qué se puede hacer con los hombres maltratadores, ¿no? Sí, pero hemos comentado antes también, ¿no? Lo de la conformidad no supone que reconozca que ha cometido, ni que siquiera que el reconocimiento, No. ni el perdón, ni nada, sino que Bueno, a se ver, son conforma dos con la temas pena. muy Son distintos. A mí, distintos, el ¿verdad? de violencia de género, el de cómo denominarlo, a mí Sí. casi es lo que menos me preocupa. O sea, la denominación. Bueno, claro, lo de violencia de género en realidad fue internacionalmente en todos los textos de la ONU, de la OMS, en las declaraciones, cuando se ha empezado a reconocer que esta es la principal vulneración de derechos humanos de las mujeres, se llama violencia contra las mujeres. Lo que pasa que pues, el feminismo creó una herramienta de análisis que se llamó el género, ¿no? Como Marx cuando crea la teoría marxista, pues es la teoría de clase, ¿no? Y es un concepto que sirve para analizar una realidad que estaba, pero que de alguna forma no se había entendido sus últimas consecuencias, ¿no? Pues entonces los estudios de género que se llamaban intentan explicar el origen de esa desigualdad y discriminación y, pues eso, discriminación de las mujeres, y a eso le llaman género.
del inglés. Entonces, cuando, bueno, pues parecía que era más actual, más moderno, más reconocer una trayectoria, el llamarle violencia de género, que es como se empezaba pues, a llamar en los países anglosajones, ¿no? Entonces, de ahí la pelea de la ley. Pero claro, el género como tal, si se le vacía de su contenido, por así decir, reivindicativo o político, porque pues, el género es, pues bueno, hay dos géneros, el masculino y el femenino. Entonces, violencia de género, pues claro, yo muchas veces cuando pregunto a la gente joven, pues eso, violencia de género, que si te dice, pues claro, pues de un género contra otro, pues de una mujer, de un hombre que pega a una mujer o una mujer que pega a un hombre. No, para nada. O sea, entonces, en realidad, la forma de llamarle internacionalmente es lo de violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. Claro, ser mujer es pues esos estereotipos, mandatos que constituyen el género femenino, ¿no? Violencia de género y violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujer es lo mismo. Pero el género, que fue una conquista, el llamarle así, se ha vuelto contra nosotros pues, una denominación demasiado abstracta. Yo creo que es demasiado confusa y que como técnicamente habría que decir violencia contra las mujeres por razones de género, pero nadie decimos eso. Entonces, a mí no me gusta llamarle violencia de género. Y luego, aparte, es lo que hemos estado hablando al principio de la charla, como la ley llama violencia de género solo a la violencia de pareja, pues todavía se confunde mucho más. Yo creo que no, que el concepto es violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, que es lo mismo que violencia machista o violencia sexista. Entonces, yo creo que es más correcto y más claro llamarlo así, para que no haya equívocos. No sé si... Sí, bueno. Yo creo que lo has aclarado y ahora sí que vamos con esa otra que habíamos dejado, porque, perdona, miren, porque hay otra que ha entrado y así, no, porque no quiero dejar ninguna de las preguntas que entren sin mencionar, por las compañeras que nos las están enviando. Hablábamos del tema de qué se puede hacer con los maltratadores y nos dicen, en País Vasco hay un programa de tratamiento de agresores que depende del gobierno vasco. ¿Qué piensa de estos programas? Que nos preguntan, miren a ver qué piensa de estos programas y que si estos hombres violentos pueden cambiar. Si puede responder a esto. Te digo, te aviso ya, miren, que están entrando muchísimas preguntas. A ver, pues vamos a intentar, esta vez son temas complejos que no se pueden responder con dos frases, no se puede responder con un tuit. Bien. Lo de los hombres, mira, antes he hablado del pacto del famoso pacto de Estado contra la violencia machista. Bueno, pues una de las cosas para mí más terribles de ese pacto de Estado es que no se mencionaba a los hombres para nada. O sea, para nada. Y entonces, como hace ya muchos años dijo Luis Bonino, la violencia sexista es un problema para las mujeres, pero es un problema de los hombres. O sea, son los hombres los que ejercen violencia por muchas cosas, por cómo se socializan, por cómo, bueno, pues por esos estereotipos y por esos valores que todavía se siguen identificando con la masculinidad imperante. Entonces, hay que intervenir. O sea, es fundamental. Primero, trabajar esas nuevas masculinidades, esos nuevos hombres que se sientan satisfechos de no ser agresivos, de ser, pues eso, comprensivos, de atender y de cuidar, ¿no?, las necesidades de los demás. O sea, por ahí hay todo un camino que yo creo que es el único camino que a la larga va a eso, ¿no? Pero, o sea, implicar que los hombres se convenzan que luchar contra la violencia nos favorece a todos, como luchar por una sociedad más igualitaria, ¿no? Implicarse no solo es evitar esos silencios cómplices que hasta ahora ha habido y hemos tenido, ¿no? Y mirar para otro lado cuando te parece que un amigo no está tratando bien pues, a su pareja o que no está ligando de una forma demasiado, ¿no? Pues esos silencios cómplices, eso hay que acabar y los hombres se tienen que implicar en este tema, vamos, básicamente, porque si no, no vamos a avanzar. Sí, Bien, y entonces el tema del tratamiento. Yo creo que al principio esa idea que el feminismo estaba contra el tratamiento de los agresores, bueno, primero son tópicos, primero muchas veces no sabemos de qué estamos hablando. O sea,
no es verdad. O sea, por supuesto que no se puede detraer dinero de la protección y la asistencia a las mujeres para dedicarlo a los tratamientos de agresores. Pues no, tienen que ser partidas diferentes, pero las dos cosas son necesarias. O sea, el tratamiento para los agresores es influir sobre esas creencias absolutamente machistas de desprecio a las mujeres, de pensar que las mujeres están a su servicio y les tienen que cuidar y que de los brazos de su madre van a pasar a otros brazos o a otro hombro donde pueden llorar. Esa socialización que la hacemos todas con nuestros hijos, que ahí también tenemos que pensar, bueno, eso hay que cambiarlo. Entonces, para eso hacen falta tratamientos y hace falta invertir. Y yo creo que son necesarios. Y se dice, no, no sirven de nada porque si se les obliga, porque si el juez les impone esos tratamientos, pues entonces ya no sirven. Hombre, por supuesto, que como todo tratamiento psicológico, si vas voluntariamente porque asumes tu problema, va a tener bastante más efecto. Pero lo cierto es que estos tratamientos, y por ejemplo, el programa que habéis mencionado del gobierno vasco, que está funcionando hace tiempo y que tienen buenos resultados en el sentido de que disminuye la agresividad y baja la reiteración. O sea, la gente en la cárcel no aprende a ser menos violento ni menos machista, ¿eh? Y aquí, pues sí pueden aprender. Y desde luego, no es garantía que alguien haya seguido un tratamiento de estos para que nunca más lo vuelva a hacer, pero desde luego la reincidencia, la reiteración disminuye y solo eso ya es una ventaja. Pero además, en la línea que decíamos de respetar a las mujeres, muchas mujeres piden que sus maridos, o sea, que sus parejas hagan tratamiento. Y eso nos parece mal porque decimos, no, es que, ¿ves? Cree que puede volver y cree que puede cambiar y no, muchas mujeres no quieren para volver con él, quieren simplemente para que no se lo haga a otras. O sea, quieren porque de alguna forma, o sea, bueno, pues lo que más seguridad les da es que de alguna forma a él se le ofrezca algún medio pues para intentar mejorar. Y yo creo en la posibilidad de cambio de las personas. O sea, no creo que la única posibilidad sea apartarles, metiéndoles, encerrándoles en la cárcel, porque al final de la cárcel se sale. Y si no sale con la misma pareja, saldrá con otra. Bueno, Que perdón, esto no, me enrollo. sí, no, que esto no significa que queramos que suene el mismo miedo que pasamos en nosotras por la ocupación de los espacios públicos. Te digo esto, Miren, porque ayer en la charla con Nerea Barjola, y nos lo dice otra mujer que nos está escuchando, Nerea Barjola habló de las farrucas, que es un grupo de Iruña, que uno de los lemas que tiene es el miedo va a cambiar de bando. Hablamos de este concepto que no es en el sentido de que sufran el mismo miedo, la misma inseguridad que sufrimos las mujeres, sino que en el momento en el que, por ejemplo, se pueda producir una agresión hacia una mujer, el foco se ponga en ellos, no en la mujer que lo ha sufrido, en ese miedo, en esa sensación. Pero bueno, el lema en sí es controvertido, ha generado mucha polémica y hay una compañera que nos escuchó ayer y que te está escuchando ya atentamente y te felicita por la charla, que nos pregunta precisamente qué opinas de ese lema, teniendo en cuenta que detrás de este trabajo de las farrucas hay muchos años de reflexión y demás. No, El lema es ese, el miedo va a cambiar de bando. Que a ver qué opinas de ella. Claro, a mí el lema como tal no me gusta en absoluto. O sea, si yo critico el sistema penal porque es un sistema profundamente, en el fondo, violento y coercitivo, o sea, que trabaja no potenciando a la persona, sino restringiéndole, encerrándole, quitándole la libertad, pues yo no voy a defender esa violencia para utilizar, o sea, aunque la utilice otros y mucho menos estoy, o sea, si estoy en contra del sistema de justicia o lo critico, mucho más estoy contra los juicios populares, ¿sabes? Y que la gente decida linchar a uno porque han decidido que es un violador, ¿no? Entonces, en ese sentido, el producir miedo no me parece que es el instrumento. O sea, yo creo que el miedo es lo contrario a la libertad. Y yo no quiero que ese sea lo que, ¿no? Claro, pero es muy distinto, o sea, cuando se dice el miedo va a cambiar de bando, se sugiere esa respuesta de o sea, violencia contra la violencia, ¿no? Un poco la ley del talión, que se sugiere eso. Yo sé que el tema es más complejo, que cuando dicen eso no significa, sino que es algo más simbólico.
En ese sentido, a ver si estoy de acuerdo en que la mirada y la atención se fije en el agresor y no en la víctima. Pero para eso, primero, pues hay que dar un apoyo a la víctima y que la sociedad no siga juzgándole y no siga escrutando a las mujeres sobre si realmente merece o no la protección, ¿no? Porque muchas veces somos las propias mujeres las que, bueno, de una forma u otra, es que estás loca, es que ir por ahí sola, o sea, que muchas veces nosotras mismas alimentamos el miedo y juzgamos, ¿no? Y juzgamos a todas las mujeres con estereotipos que son profundamente machistas, porque juzgamos desde la pobre que no sabe lo que necesita, que la loca de amor que no ve el monstruo con el que está viviendo y por tanto no sabe protegerse y no sabe lo que le conviene, es decir, destratamos a veces nosotras mismas y por supuesto toda la sociedad como menores de edad que no saben defenderse, ¿no? Y no saben tomar sus propias iniciativas, desde ahí hasta el otro lado de la mujer manipuladora que solo miente y que solo quiere venganza y que dice que le han maltratado cuando no es verdad y solo quiere castigo, pasando por pues eso, que en fin, que se lo ha buscado porque mira cómo viste, porque mira tal, porque mira cómo trata a los hombres, porque en el fondo, o sea, la puta. Vamos, todos esos estereotipos funcionan y no solo en la sociedad machista, sino a veces también en nuestras propias cabezas, ¿no? Entonces, cuando dejemos de juzgar a la mujer y poner, o sea, quien ha cometido la violencia, quien ha cometido el delito, quien merece una respuesta, son ellos. Y efectivamente, o sea, cuando en vez de salir en los periódicos, pues la mujer, la víctima, que siempre nos llaman víctimas, no eso, como pasivas, sumisas, incapaces de defendernos, ¿no? No, somos supervivientes y luchadoras y reivindicativas, ¿no? Cuando en vez de contar el daño que se le ha hecho a la pobre mujer, se ponga el nombre y apellido del maltratador, dónde trabaja, qué hace, qué no hace y tal, pues en ese sentido, por supuesto que el juicio tiene que recaer contra él. Pero eso es un tema mucho más de mentalidad social y al final de educación, eso pues en autonomía personal, bueno, no sé, es todo un tema. Recordar eso, también eso, nace de unas mujeres muy peleonas en una ciudad que yo recordaba también ayer, que en un momento dado se le prohibió hasta recordar a Nagore Laffage. Y eso aquí algunas las que vimos en Iruña nos desgarró. Y también, quiero decir, hay mucho debate detrás de esto, de las tarugas, no, que en un momento dado nace en una ciudad en la que en su momento, antes de lo que sucedió con la manada, aquí comenzó un cambio en Iruña importante con Nagore Laffage y se le llegó a prohibir el hecho de homenajearla porque parece que recordarla era como recordar que en esta ciudad se había asesinado a mujeres. Y de ahí claro, esto es un problema. O sea, sí, de ahí nacen las tarugas. No, era solamente por lanzar mi reflexión. Claro, también. Muy importante, sí. O sea, el reconocimiento social, el construir relatos, o sea, que las mujeres puedan contar sus historias en sitios donde se les escuche con respeto y eso, y se les crea y se les valore. Construir todos esos espacios es súper importante. Pero pedir que eso se haga en un sistema de justicia, es que no, o sea, que no. Pues precisamente nos pregunta, sigo, miren, perdona que te interrumpa, pero como es que tenemos un montón de preguntas y no quiero dejar a ninguna compañera fuera. Precisamente una compañera nos hablaba o nos preguntaba sobre qué significa ese reconocimiento, ¿no? Que yo creo que ya lo hemos tratado. Voy a mencionar algunas preguntas que han entrado, pero que creo que hemos ido contestando, que has ido contestando, el balance sobre la ley, sobre los pros y los contras. Si no hay que castigar a los hombres violentos, ¿qué hay que hacer? ¿Tú qué crees que hay que hacer con los hombres que han violado? Hemos contestado ya a eso. El sistema penal. Sí, porque a ver, que nadie salga de aquí diciendo que yo digo que no hay que poner denuncias. No, evidentemente. A ver, hay que poner denuncias, no queda más remedio muchas veces. Lo que yo digo es que la denuncia no puede ser el primer paso, que no te puedes meter ahí sin saber dónde vas, que tiene que haber una preparación, una información, un saber dónde te metes y un haber preparado de antemano como la retaguardia, o sea, dónde voy a ir, con quién voy a ir, quién me va a apoyar, quién me va a acompañar. O sea, si vas con todo eso preparado, puedes pasar. Es un mal trago, pero se puede pasar y se puede salir indemne.
sea, cuando yo digo, no es que diga no hay que ir al sistema penal, claro que hay que ir. O sea, no nos queda más remedio porque hay cosas que no se pueden hacer, insisto, como castigar o privar de libertad más que en el sistema. Pero hay que ver qué se le pide al sistema y qué tenemos que buscar al margen del sistema. Sí, esto te lo comentaba, miren, porque eran preguntas que habían entrado antes de que luego, pero no quería dejar, no quiero que sepan, ya que no las tenemos delante, que nos gustaría un montón, que sepan que las estamos leyendo a todas ellas y por eso quería comentarlas. Hay una pregunta que ha entrado hace tiempo y a mí especialmente pues me interesa, porque estamos hablando de esa doble victimización, de lo que supone muchas veces en las mujeres la inseguridad que se les genera, también para enfrentarse en su vida al día a día, no solamente en las relaciones personales, familiares, sino el propio hecho de relacionarse con ellas mismas, la autoestima y demás, la vulnerabilidad en las que se encuentran, y por eso queremos llamarlas supervivientes. Pero es que siempre hay mujeres, y yo me reconozco como blanca, nacida en Gasteiz y privilegiada, frente a otras mujeres que están en situaciones mucho más complicadas. Y hay una compañera que nos pregunta que a ver si las mujeres sin papeles pueden denunciar y si no les abrirían un expediente de expulsión. Y yo quiero mandar un abrazo a esas mujeres que nos puedan estar viendo de otros lugares de origen y que viven en Berantevilla y en la cuadrilla de Añana, a las que estamos recibiendo en los últimos años con los brazos abiertos y que sigan viniendo, porque nos están haciendo la cuadrilla muchísimo más diversa y enriquecedora. Miren, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a esas mujeres que están en una situación mucho más vulnerable? Es todo otro tema, porque yo suelo decir a veces que la violencia machista es como una lupa que agranda todos los demás problemas que ya están ahí. Entonces, hay mujeres, como tú has dicho, atravesadas por una serie de razones de discriminación, ¿no? De doble, triple discriminación, que se llama la interseccionalidad, ¿no? Es decir, que tienen unas problemáticas que ya en sí mismas son gravísimas y entonces la violencia de género lo agrava mucho más. No sé, por poner un ejemplo, familias que comparten un piso, que viven en una habitación, ¿no? Y que una recibe maltrato. O sea, bien, ¿cómo esa persona que, por así decir, cómo le aíslas, dónde va, cómo se separa, si no tiene un sitio para vivir, si no tiene... Me explico, o sea, que cuando hay problemas de base todo es muchísimo más difícil, eso es así. Entonces, por otra parte, las leyes a veces piensan como en una víctima tipo, ¿no? Y preparan recursos para esa víctima tipo, pero la víctima tipo, o sea, mujer de edad media independiente que no tiene eso, que se puede cambiar de sitio de donde vive, que no tiene personas dependientes, eso no existe. Lo que existen es mujeres pues de una edad avanzada o unas crías que han sufrido maltrato o que tienen hijos, incluso hijos adolescentes o de 18 años y que necesitan ir a un piso y no pueden. Mujeres con enfermedad mental, con problemas de drogadicciones, con mujeres que ejercen la prostitución, mujeres con discapacidad, mujeres con otras enfermedades y, por supuesto, mujeres con situaciones pues administrativas complicadas, como por ejemplo inmigrantes sin permiso, ¿no? Estas lo tienen peor para todo. Bien, respecto a si pueden denunciar o no pueden denunciar, al principio era evidente que no podían denunciar, que era un problema muy fuerte porque de alguna forma, sobre todo si estás en una situación irregular, sin papeles, si denunciabas te descubrías y las posibilidades de que te expulsasen eran fuertes. Hay que decirlo, y es así. Aquí en el País Vasco, simplemente por un tema de competencias policiales, o sea, si ibas a la Ertzaintza, pues como no eran los encargados de extranjería, o sea, es muy distinto que ir a Madrid, por ejemplo, que vas a la misma policía a denunciar y es la que te puede encerrar, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto hubo presiones y de hecho cambió la ley de extranjería, pero hay una trampa, porque ahora cuando una mujer en situación irregular denuncia, no le pueden abrir un expediente de expulsión, pero si no consigue la condena, o sea, si consigue la condena y consigue, por tanto, los derechos, pues incluso puede tener un permiso propio, porque muchas veces el permiso que tienen, ¿no?, es porque
no, la reunificación, o sea, porque las ha traído el marido y su permiso, su estancia depende del otro. Vale, o sea, ahora pueden denunciar, pero si no consiguen la condena, bien porque no lo puedan demostrar, bien porque en un momento dado, por todas las razones que decíamos, decidan que es peor el remedio que la enfermedad y se quieren retirar, entonces ahí sí que, por así decir, el posible expediente de expulsión que estaba paralizado porque había denunciado, puede volverse a abrir. No sé si me explico. O sea, si denuncia y consigue la condena, pues tiene ahí una puerta abierta. Pero si no consigue la condena, sí que es un riesgo. Pero eso es, a ver, yo creo que en el País Vasco en eso estamos mejor que en otros sitios porque, insisto, porque porque son distintas policías y, o sea, eso, por así decir, es una ventaja. Pero el problema de las personas inmigrantes y en general de las personas que no tienen recursos sociales, que no tienen red, que no tienen recursos económicos, culturales, pues es que si para cualquier otra mujer con esos recursos ya el camino de la denuncia, el camino para salir de una relación de violencia es difícil, pues para ellas es muchísimo más difícil. Que probablemente sean supervivientes de unas situaciones ya muy complicadas anteriormente, que evidentemente otras mujeres también lo hemos podido ser lo que sea, pero partimos de muchas veces de una mujer que no tiene regularizados lo que se llaman los papeles, ya viene de una situación muy complicada anteriormente, ¿no? Sí, Probablemente y a veces de otro con tipo de experiencias violencias. y a veces con experiencias ya previas de maltrato y todo eso. Sí. No, y luego hay muchas más cosas. A ver, mira, cuando una mujer pues que tiene una red social, que tiene una familia o unas amigas o alguien, ¿no? Empieza a sufrir maltrato, es consciente que sufre maltrato y da el paso de verbalizar y de pedir ayuda, pues normalmente si un día tú tienes que salir de casa por la noche porque no aguantas más o porque tienes miedo, pues normalmente si tienes una hermana o una amiga, pues puedes ir a esa casa. Si no tienes nadie, el único servicio gratis, abierto 24 horas, es la policía. Y entonces vas a comisaría y dices, no, es que las inmigrantes denuncian más. Bueno, muchas veces denuncian más porque es la única puerta que tienen abierta. Y entonces, una vez que ya has ido a la policía, ya has empezado, ya has apretado el botón de on de la máquina penal. Y ya o sigues el camino, obedeces y haces lo que te dicen, o entonces cómo te vamos a proteger, ¿no? Entonces, claro, son muchas cosas. Si yo, que tengo recursos afortunadamente, pues por ejemplo económicos, si estoy pasando maltrato, pues igual me puedo pagar un psicólogo, una psicóloga, ¿no? Ellas no. Entonces tienen que ir por el camino de la víctima. No sé si me explico, es todo mucho más difícil. Qué interesante, miren, esto último que has dicho, porque has hablado de eso. Muchas veces si tú tienes una amiga, una hermana, una vecina incluso con la que tengas relación, pero hay muchas mujeres que solo tienen eso, ¿no? Que está abierto 24 horas. La importancia de que sigamos tejiendo redes de mujeres, ¿eh? Y que abarquemos cada vez a más mujeres y contemos con todas. Sí, redes sociales, sí, de mujeres y tampoco estaría mal que se implicasen los hombres. Sí. Insisto. O sea, que está bien el callarse y el empezar a no reírse de los chistes machistas, pero un poco más también se puede hacer. Pues si te parece, llevamos ya la media, yo seguiría, pero sí que es verdad, seguramente alguna pregunta nos habremos dejado, pero yo creo que este último mensaje de seguir tejiendo redes de mujeres, como intenta hacer la IA Escola también en toda Araba, pues nos podemos quedar con ello. Miren, ha sido un placer compartir este rato contigo. Yo no sé si querías no sé, dejar... Yo a veces hablo las cosas... Perdona si te he interrumpido mucho. Perdona si te he interrumpido mucho. No, fenomenal. Si así se hace más ágil. Lo que pasa que a veces no sé si ha terminado. Bueno, que da igual. Me he dejado cosas de decir y otras las habré dicho un poco rápido, pero bueno, que ya sabéis dónde estoy. Imagino que sí, pero yo te puedo decir que por los mensajes que nos han llegado y que siento que yo me haya dejado alguno, la gente está encantada. Las compañeras se nos están escuchando, las mujeres están al otro lado. Puertas cerradas, pero os lo agradezco en el alma, os lo agradezco en el alma y sé que este no es un tema fácil. Hay muchísimas dando las gracias en estos momentos, miren, y te felicitan por este rato, porque encima nos has hablado con una cercanía y de una manera tan clara que es de agradecer cuando hemos hablado de un tema tan complicado como es el sistema penal. Y no, a veces
siempre quedan cosas, bueno, pues quedan muchas cosas, ¿no? Y realmente es un tema difícil, o sea, yo lo que quiero decir es que no hay una varita mágica, o sea, que cuando decimos que este es un problema complejo, multidimensional, y pues que realmente nos lo creamos y que entonces que no busquemos, pues eso, la varita mágica de un cambio de ley o un aumento de pena o sea, que no hay varitas mágicas. Es duro decirlo, o sea, aquí las soluciones solo son a largo plazo y con implicación de toda la sociedad, con inversión de dinero, porque al final los recursos para que funcionen y para que se mantengan en el tiempo y atiendan a todas las mujeres con las especificidades y necesidades de cada mujer, hace falta dinero. O sea, menos cambios de leyes y más recursos para estos servicios. Y eso. Y recursos para este tipo de charlas y de actividades. Miren, todas esas cosas que te has dejado sin decir y que tienes ahí apuntadas, ¿te parece que las compartamos con las mujeres de Berantevilla en la próxima charla, pero ya presencial? Hombre, ojalá sea así. A ver cuándo podemos. Lo que decíamos antes, vamos a cuidarnos entre todas, vamos a cuidar a todas y cuidémonos nosotras mismas también, para que pronto nos podamos ver. Agradecer muchísimo al Ayuntamiento de Berantevilla, de Beranturi, a la cuadrilla de Añana, que esta charla que tenía que haber sido presencial la hayamos podido hacer de esta manera, que yo creo que estamos aprendiendo mucho todas de esto, y agradecer a todas las que estáis al otro lado de la pantalla, que lo que estamos aprendiendo tela también de nuevas tecnologías, miren, y yo creo que esto también será aprendizaje para el futuro. Sí, jo, pues miren Ortubay, es que ricasco. Nada, de verdad, muchísimas gracias a vosotras, a todas. Gracias. Laia eskola, miren Ortubay, Beranturiko udaletxea, esker mila, eta horren arte, tamuzu eta besarkada handi bat, bestaldean zaudeten noi. Aio.